Muy buenas tardes, el día de hoy en Ciudadanos Informados ahorita recordaremos un poquito lo que fue el mandato de Donald Trump en Estados Unidos. Y aquí tenemos un anuncio muy revelador de la hipocresía que existía y bueno, que muy posiblemente todavía existe dentro del Partido Republicano, en cual tenemos uno de los aliados más cercanos al entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Lindsey Graham, quien es uno de los republicanos seniors más importantes y aliados más importantes del presidente de Estados Unidos, y en sus propias palabras hablaba un anuncio que sacaron sus adversarios en las que sus mismas palabras hablaba sobre Donald Trump y se expresaba de esta forma de él. What is Donald Trump's campaign about? He's a race baiting. En él habla que es un racista, Donald Trump, xenofóbico, religious bigot. Y ahora sí que un racista religioso, ¿no? Con lo que está diciendo Lindsey Graham en sus propias palabras de Donald Trump. Repitamos. The Trump supporters for a minute. What is Donald Trump's campaign about? He's a race-baiting, xenophobic, religious bigot. And you know how you make America great again? Tell Donald Trump to go to hell. Y en sus propias palabras se decía, ¿sabes cómo se puede hacer América grande otra vez? Dile a Donald Trump que se vaya al infierno. Esas son las palabras de uno de los principales aliados de Donald Trump, que después fueron utilizadas para, ahora sí que se les regresaron en su cara, ¿no? You can't admire Joe Biden as a person. That's probably, you got a problem. You need to do some self-evaluation. Because what's not to like? He is as good a man as God ever created. Y en este mismo anuncio utilizaban las palabras de cómo se había expresado anteriormente del principal adversario de Donald Trump, que en este caso era Joe Biden, y básicamente decía que era una excelente persona, que no había de quererse de Joe Biden, ¿no? Que era una excelente persona. He said some of the most incredibly heartfelt things that anybody could ever say to me. He's the nicest person I think I've ever met in politics. Que es la persona más linda que he conocido en política. Y estas son palabras sinceras de un hombre hablando de un adversario político, ya que no están dentro del mismo partido, ¿no? Uno es republicano y Joe Biden es demócrata. This is a defining moment in the future of the Republican Party. We have to reject this demagoguery, and if we don't reject Donald, y habla que había que rechazar esta demagogia que era Donald Trump, ¿no? Todas estas palabras fueran de cómo se expresaba él antes de que Donald Trump se convirtiera en presidente. Y son palabras que después vinieron a ¿cómo se llama? Como came back to haunt him, ¿no? En pocas palabras, se le regresaron en su cabeza. we've lost the moral authority, in my view, to govern this great nation. Y este anuncio fue realizado por votantes republicanos en contra de Trump en la pasada elección, ¿no? Aquí viene todo esto. Bueno, estamos recordando un poco los sucesos que estaba sucediendo en México mientras Donald Trump era presidente. Bueno, pues principalmente la política de Donald Trump se estaba basando en dividir a los Estados Unidos, dividirla en temas raciales, dividirlo en temas étnicos, bueno, raciales, ¿no? Estamos hablando de criticar extranjeros. Empezó la campaña hablando de que los mexicanos eran violadores, prohibiendo el viaje de personas de países árabes, etc. Entonces, básicamente, la administración de Trump se caracterizó por dividir a América, ¿no? A Estados Unidos, dividiéndola internamente, ¿no? Entonces, ahora vamos a recordar cuando nosotros empezamos a vivir un poco de eso aquí en México. Bueno, primero que nada nos dimos cuenta, tuvimos nuestro parecido de adaptación a la mexicana de esto que parecía estar funcionando y que funcionó para el triunfo de Donald Trump a haber derrotado al entonces candidato demócrata de aquel momento.
Y básicamente este tipo de campañas se empezaron a adoptar en otras partes del mundo con sus características propias. En México, por ejemplo, fue muy reluciente el que se empezó tanto en los partidos de derecha como izquierda, se empezó a hablar de fifís y de chairos, ¿no? Tanto, por ejemplo, el partido Morena, es más su mismo nombre, Partido Morena, pues es hasta cierto punto un tanto controversial en el sentido de que imaginemos que en Estados Unidos existiera el partido negro, ¿no? O el partido afroamericano, o el partido descendientes mexicanos, no sé, etcétera. Entonces, Partido Morena, pues está hablando de unas pues ahora estamos hablando de una etnia, ¿no? De ser de color moreno, ¿no? Por un lado. Tiene esa connotación, aunque realmente a lo mejor no haya sido fundado con esa connotación, más sin embargo también tiene la connotación religiosa, por otro lado, que podría ser divisivo hasta cierto punto, pues, aunque en México no aplicaría tanto porque casi todo México es guadalupano, pero Morena también se refiere mucho da alusión a eso de la morenita de la Virgen Guadalupe, ¿no? Pero pues no todo México son católicos, no habrá cristianos, etcétera. Habrá otras religiones que probablemente no crean en la Virgen María. Entonces, de una u otra forma se estaban dando a nivel internacional todo este tipo de campañas estratégicas, estrategias políticas que funcionaron en el país más poderoso del mundo y que fueron exportadas a otros países. Directa o indirectamente, no quiere decir que los candidatos conscientemente lo hayan aplicado, pero de una u otra forma se dio. Pero ya una vez que esto sucedió, que se dio el triunfo de Morena en México, empezamos a ver realmente de una forma muy remarcada ya el que, por ejemplo, todos los grupos de derecha se empezaron a referir a los de grupos de izquierda como chairos, y no vamos a decir que de esta misma forma los grupos de izquierda se han referido a los de derecha como fifís. En realidad no me ha tocado tanto esa experiencia, pero lo que sí me he dado cuenta es, por ejemplo, en algún momento de la vida empezó a haber grupos de derecha y yo pues conozco partidos, ¿no? En el que durante las campañas electorales se utilizaba mucho un meme del planeta de los simios, en el que se dibujaba a los seguidores de López Obrador como chairos, y no solo como chairos, sino como los simios del planeta de los simios, y se ponía algún tema, ¿no? Entonces esto era muy común, que se empezó a ver en la pasada, probablemente cuando fue la pasada elección a gobernador de Baja California, entre muchos grupos de derecha. No quiere decir que esto haya sido organizado desde la cúpula, ¿no? de estos partidos, más sin embargo habían grupos dentro de estos mismos partidos que estaban manejando este tipo de estrategias políticas de mercadotecnia, que la verdad caían en lo racista, ya que se les dibujaba a los de izquierda como si fueran monos, y pues eran el típico fotografía de este actor que salía en Ben-Hur, que ahorita se me escapa el nombre, que salía en el planeta de los simios en la película original. Y salían estas fotografías, los simios que eran ahora sí que de color oscuro, ¿no? Y se hacía alusión a los seguidores de Morena con estas imágenes, lo cual era realmente racista. Entonces después nos lleva a otro punto de inflexión que se dio en la política mexicana, que inició cuando nos empezamos a dar cuenta que, oh sorpresa, sí existía el racismo en México. Sobre todo esto lo empezamos a ver cuando inició la caravana migrante. Entonces vamos a recordar un poquito sobre lo que fue la caravana migrante en México con este video. Aquí Trump dice: creo que fue una caravana hecha por hombres. O sea, creada pues, por alguien, fabricada por alguien. Si quieres conocer la verdad, eso es lo que él dice. Creo que algunas malas personas iniciaron esa caravana. Esas son las palabras de Donald Trump respecto a una caravana de migrantes, de mexicanos que cruzaron toda la República Mexicana y terminaban en la ciudad de Tijuana.
y en la de muchos otros de sectores de mi calibre. Aquí lo que tenemos es a un ex agente de la KGB, desertor, que se fue a Estados Unidos y nos explica que solo alrededor del 15% del tiempo de la KGB se dedica a lo que nosotros conoceríamos tradicionalmente como espionaje, lo que vemos en las películas de James Bond, etcétera, ¿no? Solo alrededor de un 15% del tiempo, del dinero y del personal de KGB se dedican al espionaje como tal. El otro 85% se dedica a otro propósito, que dominamos tanto su versión ideológica como medidas activas. Entonces aquí él nos habla que el 85% real del tiempo de estas potencias extranjeras se dedican a lo que es la subversión ideológica o medidas activas. ¿Y en qué consisten estas medidas activas y subversión ideológica? Como su nombre lo dice, subvertir ideológicamente a la población de un país enemigo o de un país que se encuentre como amigo de su principal enemigo o aliado de su principal enemigo, con motivo de, ahora sí que polarizar a la sociedad. Y una vez que la sociedad está polarizada y dividida, esto afecte la misma economía del país y las mismas raíces del país y la misma democracia del país, y termine por destruir desde dentro del país, ¿no? O guerras psicológicas. Lo que significa básicamente es cambiar la percepción de la realidad de cada suceño. O sea, cambiar la percepción de la realidad de las personas. ¿Y en qué consiste entonces esta subversión ideológica? Por ejemplo, en México, ¿cómo lo empezamos a ver? Bueno, la subversión ideológica, lo más común que mirábamos, porque la subversión ideológica infiltra, ya sea a la izquierda y a la derecha. A la izquierda busca polarizar todos los temas al nivel de que lo podemos identificar como comunistas, a lo más extremo de la izquierda, ¿no? En ver que estas personas que existen ahí se empiezan a mover, que son comunistas, que no quiere decir que eso es toda la izquierda, es la izquierda extrema. Y del lado derecho, pues vemos lo que es ahora sí que la más extrema derecha, que cae en ahora sí que grupos racistas, ¿no? De extrema derecha. También lo podemos ver en temas religiosos, porque no solo se divide en temas políticos, también en temas religiosos. Lo podemos ver como la gran agenda de subversión ideológica, en la cual o eres en contra del aborto o definitivamente eres el demonio. Si eres el demonio, o estás en contra del aborto. O lo podemos ver en temas como el matrimonio igualitario, o estás en contra del matrimonio igualitario o estás a favor del matrimonio igualitario. Esos extremos. No puede haber un diálogo entre dos, no puede haber un respeto entre las partes, porque lo que se trata es de dividir y polarizar la percepción de la sociedad. Es decir, una persona puede estar en contra del aborto, pero eso no quiere decir que condene y que sienta que es del demonio aquellas personas que realizan aborto por una u otra cuestión, sino por el contrario, una persona que está en contra del aborto pues estaría a favor de los anticonceptivos y estaría a favor de encontrar nuevas tecnologías que eviten el que se conciba una criatura no deseada antes de que de que sea una edad que él considere que en su religión ya se considere que esta persona este bebé ya fue concebido, o esta criatura ya fue concebida. Por el contrario, la persona que está siendo utilizada o la que le sirve el fin a aquellos que están fomentando la subversión ideológica, pues es todo aquel que piensa que no, o sea, el que aborta es contra de Dios, es el aborto, se va a ir al infierno. Entonces, ese es el extremista religioso, el radical religioso, ¿no? Ese es o el radical político también, porque también puede haber políticos que estén totalmente en contra del aborto bajo ninguna circunstancia, o totalmente en contra de los matrimonios igualitarios. Y esto es lo más útil que puede existir para una potencia extranjera que está buscando debilitar una sociedad, que está buscando el que no se puedan debatir ideas, el que no se pueda llegar a acuerdos, el que no se puedan hacer la democracia, lo cual es discutir ideas y lograr ahora sí que respuestas mediante la concertación de ideas, ¿no? Mientras concertar ideas, dialogar mediante el diálogo.
Si permites a todos los idiotas llevar el país a la crisis. Y lo que aquí dice el exagente de la KGB, pues que de esta forma permites llevar un país a la crisis, ya que lo desmoronas desde dentro, desmoronas sus fibras más importantes que son la sociedad. Y aquí tenemos a Donald Trump llamando la crisis migrante como una crisis nacional, ¿no? Una emergencia nacional. Ella hablaba que podía llamar una crisis, una emergencia nacional y construir la barda alrededor de toda la frontera para detener a los migrantes que estaban viniendo de Sudamérica cruzando México y que estaban a punto de entrar. Y ahí tenemos al pobre gobernador de California, si no me equivoco, rascándose la cabeza así como que, oh Dios, ¿qué está diciendo este hombre? Si lo podemos hacer a través de una negociación, mediante un proceso de negociación, lo vamos a intentar. Entonces le pregunta al reportero, ¿es esto una amenaza para los demócratas? No estoy amenazando a nadie, pero se me permite amenazar a cualquiera, ¿no? Casi que está diciendo eso. Se llama una emergencia nacional, dice Donald Trump. Sellaremos la frontera y traerá a nuestros militares. Ellos los deben detener, si no los detienen, vamos a cerrar la frontera y las mantendremos cerradas durante mucho tiempo. No estoy jugando juegos. México necesita detener la migración. Ellos mandan autobuses, ellos mandan camiones. Él no puede. Y aquí tenemos otra recuerdo de esos momentos cuando Trump por poco cierra la frontera debido a la crisis migrante de los migrantes que están cruzando todo México de alguna u otra forma, quién sabe cómo lo hacían para pasar por todas las carreteras de México y llegar hasta la ciudad de Tijuana. Y hay un migrante que dice que Estados Unidos no los puede detener a ellos, que porque él tiene contactos con rusos y tiene el teléfono de ellos del país de Chile. Aventar los fuegos a nosotros, porque creo que el día de mañana viene un país bien fuerte a apoyarlos a nosotros. Y ahorita viene Rusia. Ellos vienen, tengo el número de ellos, de Chile, y le hablé. Federal le ordenó que... Y durante estos mismos sucesos, el alcalde de Tijuana, Gastelum, entonces conocido como el Patas, pues hizo varios argumentos que fueron calificados como racistas en aquel entonces. Vamos a abstenga de transmitir mensajes negativos contra ellos. El trato correcto para esas personas que infringen la ley es reciban su sanción. A eso me refiero. Los derechos humanos para los humanos derechos. Los derechos humanos para los humanos derechos. Entonces ahí todo el mundo se quedó con que ¿cómo que derechos humanos para los humanos derechos? Pues que no son humanos igual que todos los humanos, los migrantes con derechos iguales que todos los demás humanos del planeta. Entonces aquí estábamos hablando de cómo una crisis migrante estaba dando fuel, dando gasolina a lo que viene siendo la polarización de la sociedad, en este caso la polarización de la sociedad de Tijuana, por ejemplo, en la cual la mitad de la población estaba en contra de que vinieran migrantes y otros tantos estaban a favor por los derechos humanos de estas personas que estaban huyendo del crimen organizado y de huracanes y de tragedias y falta de empleo y oportunidades en sus lugares de origen, ¿no? Jorge, tú me darás. Es una expresión racista. Aquí empezaba entonces a surgir la pregunta: ¿está influyendo directamente a alguien en las figuras de México? Es decir, ¿existía alguien que estuviera detrás de esta polarización que se estaba dando en la sociedad mexicana? Ya sea fifís contra chairos, chairos contra fifís, simplemente al estar utilizando los términos fifís y chairos en los medios. La crisis migrante que parecía estar llegando, parecía que se le está permitiendo llegar a los migrantes por todo México, trasladarse y llegar a la frontera como para crear esta tensión entre la frontera, en la principal entrada a Estados Unidos, que era California,
y México, ¿no? Porque pues no llegaban a ningún otro estado de toda la frontera que existía entre México y Estados Unidos. Llegaban básicamente a Tijuana, que era la puerta de entrada a California, que era el estado más demócrata y el principal enemigo político del entonces presidente Donald Trump, quien se veía muy beneficiado en los medios cuando mostraba cómo esta crisis migrante estaba en las puras fronteras del principal estado, tiene dos estados que eran principalmente enemigos de Donald Trump en ese entonces, que era California y Nueva York, y ambos son los estados con mayor cantidad de migrantes de todo Estados Unidos, ¿no? Entonces la gran pregunta era, ¿estaba influyendo acaso Rusia en como que en este conflicto interno mexicano? Y ahorita viene Pues Donald Trump decía que esta era una caravana creada por hombres, ¿no? Si querían saber la razón. Yo creo que algunas malas personas habían iniciado esta caravana. ¿Cómo podría saber Donald Trump que alguien podría estar detrás de la caravana mexicana? De que se trasladaran todos estos migrantes hacia la principal frontera de Estados Unidos y pudieran influir entonces en la campaña electoral de Estados Unidos al preocupar a los norteamericanos ampliamente con la invasión que parecía estar sucediendo migrante en sus puertas y principalmente en los estados que le eran enemigos de Estados Unidos, ¿no? Que amenazaba con cerrar la frontera del cruce mexicano entre Estados Unidos, como está cerrado desde hace un par de años por la pandemia, bueno, de un año, y con las afectaciones que esto hubiera tenido en la economía, de la principal economía de Estados Unidos, que era California. Entonces vemos cómo se hablaba de una gran discriminación y racismo, como las banderas de reelección del entonces candidato también Gastelum a reelegirse. Entonces yo sí también. La pregunta era, ¿estaría indirectamente influyendo Rusia en estos problemas mexicanos, aparentemente internacionales, entre México y Estados Unidos? ¿Podría haberse beneficiado acaso con eso? Hondureño amenaza con llamar a Rusia si Trump llega a entrar a Estados Unidos. ¿Y qué tendría que ver, por ejemplo, la retórica racista aparentemente del alcalde de Tijuana en ese momento en contra de inmigrantes, y que a su vez, por otro lado, se buscara dividir a la sociedad de Mexicali mediante que Palaco fuera un municipio, dividir a Mexicali en Palaco y Mexicali, o sea, dividiéndolo, creando un nuevo municipio? O sea, porque un diputado buscaba, un político buscaría crear dividir a Mexicali y crear otro municipio de la capital. O sea, dividir la capital. Bueno, para esto debemos de saber que uno de los principales patrocinadores de muchos grupos de extrema derecha y partidos de extrema derecha en Europa es Rusia, que buscaba dividir también a la sociedad europea mediante el apoyo de ruso a grupos de extrema derecha. Pero no se asusten, también de extrema izquierda, no crean que nomás de extrema derecha. Entonces les pregunta aquí un político, oye, dime cuáles son tus hobbies, ¿no? En la caricatura. Y está un dibujo de la alt-right, que es la derecha alternativa, que en realidad es un grupo de Ku Klux Klan o un neonazi, ¿no? Y le dice, pues, son divisiones y nacionalismos. ¿Y quién promueve estos grupos nacionalistas de extrema derecha, de derecha alternativa, como le llaman en Estados Unidos, y que ahora son catalogados inclusive como terroristas por la administración Biden? Pues desde luego
no hay discusión en el sentido de que esto le beneficiaba mucho a Rusia, pues dividiría a la sociedad estadounidense. Aquí tenemos uno de los principales seguidores de Donald Trump, que en algún momento estuvo encarcelado y que después él le dio un perdón presidencial, quien era gran aficionado de Nixon, haciendo la misma señal que Nixon una vez antes de que lo metieran a la cárcel. Nos vemos. Y aquí tenemos a nuestro gran ex gobernador de Baja California. Entonces, que le hemos denominado alternativas en plural, alternativas por México, porque bueno, aquí tenemos que lamentablemente el presidente Coparmex a nivel nacional, quien es uno de los principales, ahora sí que denuncian al presidente López Obrador, catalogándolo como, pues sobre todo, fue su principal adversario, ¿no? Desde el punto de vista de un representante, aparte de X González, ¿no? Etcétera, de representantes de empresarios. Pero lamentablemente en algún punto hicieron un programa que se llama Alternativas por México. Digo lamentable no porque el programa fuera lamentable, porque como vemos la descripción del programa, pues se miraba bien el programa. Le hemos denominado alternativas en plural, alternativas por México, porque nuestra visión, nuestro diagnóstico es que cada uno de estos trabajos, cada esfuerzo que lleva a cabo una persona en cualquier lugar del país es una alternativa para alcanzar. Alternativas por México, bueno, ¿por qué utilizar una palabra alternativas cuando se estaba utilizando en Estados Unidos por grupos que estaban a favor de Donald Trump? La palabra alternativa o derecha alternativa como lo que aquí catalogaría. Este es un importante comentarista de Inglaterra que dice la alternativa de derecha son neonazis y supremacistas blancos. La alternativa derecha se oye trendy, se oye así como que moderno, pero no, solo son racismos. Entonces yo creo que fue muy triste, muy desfavorable, muy mala decisión el principal programa que en ese momento estaba promoviendo la Coparmex se llamara Alternativas por México. Realmente, o sea, yo creo que estaba fuera de contexto en el sentido de que le hemos denominado alternativas en plural, alternativas por México, porque que a lo mejor no tenía nada que ver con racismo, pero definitivamente en el mundo occidental la palabra alternativa que estuviera ligado con la derecha era visto como grupos racistas disfrazados detrás de derecha, ¿no? Esto no quiere decir que sean grupos de derecha reales, o sea, estamos hablando que unos grupos de derecha radical como son los neonazis son grupos que no son capitalistas, son de hecho buscan dictaduras, buscan acabar con los derechos de las personas, etcétera, pero se esconden muchas veces dentro de los grupos de extrema derecha. Entonces es muy lamentable que la Coparmex haya elegido el nombre que se llamara Alternativas por México en realidad. Aquí tenemos por ejemplo al entonces candidato Oscar Vega, que se me parece una excelente persona, es buena onda, pero le hacen la pregunta durante su campaña de quién consideraba un libro que él consideraba muy bueno, ¿no? No. Liderazgo de Rudolph Giuliani. Que repetimos, para él era de Rudolph Giuliani. Rudolph Giuliani. Para él era liderazgo de Rudolph Giuliani. Liderazgo de Rudolph Giuliani. Para él el libro que recomendaba era Liderazgo de Rudolph Giuliani. Y ustedes se preguntarán quién es Rudolph Giuliani. Rudolph Giuliani es el abogado mano derecha de Donald Trump, el hombre más cercano a Donald Trump después de Steve Bannon, que fue el que lo llevó a ¿cómo se llama?, a la presidencia, el estratega político.
Steve Bannon fue el creador de la alternativa derecha, ahora sí que la bandera de la alternativa derecha en Estados Unidos, de ese movimiento racista, xenofóbico que promovía la extrema derecha y que buscaba evitar que dejara de ser la principal grupo demográfico en Estados Unidos, que dejara de ser blanco la sociedad americana. Y este abogado italiano, Rudy Giuliani, quien fue alcalde de Nueva York, pues es acusado, inclusive actualmente durante la administración Joe Biden está siendo investigado por haber tenido posibles nexos con grupos de Ucrania, grupos rusos que pudieran haber intervenido en las decisiones políticas de Estados Unidos, o él está representando sus intereses a la vez que estaba trabajando para el presidente de Estados Unidos, lo cual representa en Estados Unidos un delito, ya que tú no puedes representar los intereses de un país extranjero sin reportárselos al gobierno de Estados Unidos. Entonces pues es lamentable, pero se entiende hasta cierto punto que en ese momento el candidato a gobernador por el Partido de Acción Nacional considerara que Rudy Giuliani, que es esta persona que estamos viendo en la tele, que Rudy Giuliani fuera pues alguien que mereciera ser considerado como alguien de quien se debiera recomendar su libro de liderazgo, ¿no? Siendo que pues básicamente Rudy Giuliani está a un paso de ser considerado un criminal en Estados Unidos, y en varias ocasiones pues ahora sí que se le ha visto defendiendo lo indefendible, ¿no? en los actos cometidos por Donald Trump de división, xenofóbicos, etcétera, ¿no? Entonces en 2018 me acuerdo que les puse: amigos, recuerden la importancia de ser patriotas, o sea, no robar a otros mexicanos y evitar exacerbar falsos nacionalismos, racismo. Esta marcha de migrantes no es normal, como no es normal dejar abierta la puerta de sus casas. Solo recuerden que quién tenía las llaves y qué interés oscuro pretende lograr con llevarlos a Tijuana, quién se beneficia, retórica que les quiere vender y con qué propósito. Cuidado con importar retóricas antimigrantes y no crear miedos en ambas fronteras. Esto es lo que yo pensaba en 2018, en noviembre de 2018, cuando estaba sucediendo la caravana migrante. ¿Y a qué me refería con esto? Pues me refería a que en México se estaba dando estas divisiones que se estaban importando, era una forma de hacer política que se estaba importando de Estados Unidos, porque en Estados Unidos les había funcionado. Como en Estados Unidos estaban en el poder, estaban tratando estos grupos políticos de exportar estas ideas a otros países que los convirtieran a sus aliados políticos, que eran partidos principalmente de extrema derecha, ¿no? O que querían convertir de extrema derecha. Eso no quiere decir que fueran de extrema derecha, desde luego PAN no considero que sea un partido de extrema derecha, más sin embargo hay elementos que posiblemente estaban actuando conforme a estas políticas, inclusive a lo mejor sin ellos saberlo del todo, ¿no? Entonces, como te digo, él no puede él no puede aventar los fuegos a nosotros, porque creo que el día de mañana viene un país bien fuerte. La iniciativa para crear el municipio de Palaco. Bueno, nomás una aclaración, yo estoy apoyando el proyecto porque de entrada pues estoy convencido, ¿no? Se me presentó a mí el proyecto. Ahora, por ejemplo, yo he estudiado contraterrorismo, ¿no? Y lo que pasó, por ejemplo, con el grupo ETA en España, ¿no? Que busca la separación, que son grupos separatistas que buscan dividir a un estado, en este caso España, dividir a los ciudadanos de cierta zona de un país, de dividirlos del resto del país. En este caso tenemos a unos ciudadanos de cierta parte de Mexicali que querían separarse de Mexicali, ¿no? Ahora, el problema que yo vi en este momento era, bueno, o sea, entiendo que San Felipe, por ejemplo, que está a varios kilómetros de distancia de Mexicali, quisiera municipalizarse, pero una delegación de Mexicali que quiera separarse, como que eso no estaba ni en el interés ni de los ciudadanos, yo creo que ni de esa delegación, ni está en el mejor interés de los mexicalenses, y desde luego era como una retórica que se está exportando de división, ahora sí que geográfica, porque existe división geográfica, división política, división religiosa, y todos esos son los que son explotados por ahora sí que personas que buscan dividir a la sociedad, polarizarla, y al polarizar la sociedad hacerla más débil.
Entonces tenemos que tener mucho cuidado de estas cuestiones, que a lo mejor ni el pobre López Arango sabía que estaba causando otro municipio de González Ortega o Palaco municipio, que son dos organismos a la vez, y obviamente quién sabe quién sería Palaco municipio, ¿verdad? ¿Qué intereses estaría representando Palaco municipio? Los derechos humanos para los humanos derechos. ¿Por qué lo digo así? Jorge, tú me darás razón. Los derechos humanos para los humanos derechos. ¿Por qué lo digo así? Los derechos humanos para los humanos derechos. Y ustedes se podrán preguntar, bueno, ¿acaso Rusia estaría interesado en dividir a los ciudadanos de Baja California? ¿Acaso Rusia le serviría en ese momento que se controlara, se beneficiaran ciertos candidatos o de ciertos grupos políticos y posicionara sus fichas, ya sea en la derecha o en la izquierda? Y debemos de darnos cuenta que muchas veces los mexicalenses o los bajacalifornianos no consideramos todas estas cuestiones políticas y pensamos que están muy lejos de nosotros. Pero yo creo que durante la crisis migrante nos dimos cuenta de qué tan cerca puede ser el interés de un país extranjero por influir en el desenlace de algún hecho político en nuestro estado, como pudo haber sido el que se empeorara la situación de migrantes en Tijuana, lo cual hubiera causado el beneficio de lo máximo que pudiera haber logrado, por ejemplo, Rusia, es que se hubiera cerrado la frontera entre México y Estados Unidos en ese momento, y que el motivo hubiera sido los migrantes, ya que esto hubiera causado un grave problema para todos los políticos demócratas que se veían a favor de una reforma migratoria, y los hubiera dejado en ridículo. Aparte que hubiera afectado considerablemente la economía de California, que es una de las economías más demócratas en ese momento, ¿no? Ahora, para darnos cuenta que estamos en super pañales en estas cuestiones, hace mucho hice una pequeña presentación en la cual informaba que el antivirus Kaspersky fue prohibido su uso desde 2217 por el mismo presidente Trump de todas las computadoras de Estados Unidos por considerar que era una herramienta de espionaje ruso. Más sin embargo, este mismo software es el software que se utilizaba en las computadoras de gobierno del estado de Baja California en ese momento y hasta la fecha, ¿eh? ¿Y qué significa esto? Pues significa que indirectamente Rusia podría ahora sí que obtener información de las computadoras de gobierno del estado de Baja California y después las podría filtrar, ya sea Wikileaks, como cuando se dio el caso de que se reveló que el gobernador de Baja California estaba metido en espionaje de medios y de opositores con el software de Hacking Team llamado Galileo. Y de esta misma forma pues nos damos cuenta que Rusia tiene formas de influir en las decisiones gubernamentales de varias agencias gubernamentales mexicanas, ya que si había una denuncia por fraude de 39 funcionarios del gobernador Kiko Vega, pues en ese mismo momento imagínense la información que podía ser obtenida de las computadoras del gobierno del estado de Baja California a estas computadoras estar utilizando el antivirus ruso, que actualmente todavía sigue en uso. Y cuando una potencia busque influenciar un acontecimiento internacional y su desenlace, pues lo puede realizar en parte por medio de espionaje que puede realizar, espionaje cibernético, ¿no? Por medio de, si tienes instalado un software que es ruso, pues definitivamente pueden infiltrarte, ¿no? Y aquí recordando también un curioso momento de aquellos momentos de Donald Trump, de su presidencia, cuando en 22 de octubre de 2018 el presidente Putin se baja de su limusina y dice quiero caminar, tal como lo hizo el Padrino. En la película del Padrino se baja del vehículo y dice yo quiero tomar una caminata. Y en ese mismo momento, unos meses después, en febrero de 2019, cuando se reúne el mandatario coreano con Donald Trump para hablar de la desnuclearización de la península coreana, Donald Trump dice algunas veces tienes que caminar, y abandona Hanoi sin ninguna negociación de paz, de desnuclearización. Entonces
de este tipo de cuestiones muchas veces, por ejemplo, uno puede pensar, ¿acaso cuando Putin se bajó de la limusina y que fue mediático y que salió por todos Facebook diciendo que él quería caminar de la limusina, acaso estaba dando el mensaje a Donald Trump de que abandonara las negociaciones de Corea y que te tienes que tomar una caminata de la negociación? Indirectamente podría haber sido, ¿será que se comunicaban a través de mensajes en medios? Pues eso ahora sí que quién sabe, nunca lo sabremos. Lo que sí debemos de recordar y siempre estar conscientes es sobre lo que es la subversión ideológica, es decir, cuando se utiliza la polarización de la sociedad con motivo de dividirla. Si ves un candidato que utiliza mucho lo que es fifís y chairos, cuando ves que un candidato utilice memes racistas, cuando ves que un candidato busque dividir a la población de una ciudad o de un país o de un estado, ya sea hablando de municipalización, de una delegación de tu misma ciudad, o sea, cuando nadie más lo está buscando, cuando veas que se busca dividir a la sociedad en temas como son aborto y en temas religiosos como pueden ser no religiosos como pueden ser el matrimonio igualitario, ahí cuando se toman posturas muy polarizantes de que es rojo o es negro, ahí es cuando debes de cuestionarte a quién realmente están obedeciendo estos grupos. Porque muchas veces sí existe gente polarizante, o sea, sí existe gente que está en contra totalmente del aborto, totalmente a favor del aborto, en contra totalmente de matrimonios igualitarios, a favor totalmente de matrimonios igualitarios, pero son los menos, pues, son muy poquitos las personas que no saben discutir con otras y llegar a un acuerdo. Realmente es como decir, cuántas personas realmente de la delegación de Palaco querían separarse de Mexicali. O sea, nadie en realidad, o sea, unos cuantos, ahí habría unos 20, 100, si acaso 50 de millón de habitantes que hay en todo Mexicali. Pero el darle mucha voz darle voces a esos pequeños grupos polarizantes es lo que, yo no quise que se les deba caer la voz, pero cuando se les da toda la atención mediática, ahí está lo peligroso y ahí está, uno debe tener cuidado de quién está promoviendo esa publicidad en internet, quién está promocionándolo en los medios. Es como cuando uno se pregunta cómo llegaron los migrantes desde Centroamérica y se trasladaron en autobuses por todo México, por todas las carreteras federales y terminaron en la ciudad de Tijuana. Cabrón, ¿por qué no terminaron en otra ciudad y terminaron en Tijuana, a un lado de California? Y ahí es donde uno se debe cuestionar quién estaba financiando los camiones, quién estaba permitiendo que los camiones pasaran por toda la República Mexicana, por qué estaban llegando específicamente a Tijuana, porque el alcalde de Tijuana tenía ahora sí que una retórica totalmente antimigrante, ahora sí que en la frontera con Estados Unidos, en un momento en que había una alta tensión entre el Partido Republicano que buscaba hacer un tratado con los migrantes, una reforma migratoria en contra de, ahora sí, de los intereses de Donald Trump, que su lema de campaña era ahora sí que cerrar la frontera mediante una gran barda y evitar que llegaran para todos los migrantes, ¿no? Entonces sí tenemos que estar muy conscientes de las posibles influencias de países extranjeros, y los políticos mexicanos deben de estar muy conscientes de que no se les estén siendo utilizados por retóricas o por los intereses de otros países. La iniciativa para crear la municipal. Los derechos humanos para los humanos derechos. ¿Por qué lo digo así? Jorge. Y pues este solo fue un recuerdo ahora sí de lo que estaba sucediendo durante la administración de Donald Trump, que fue una administración que se caracterizó por dividir a la sociedad y que muchos todavía siguen pensando que se debió en gran parte a que estaba buscando favorecer a Rusia de una u otra forma al dividir a la sociedad estadounidense. Entonces, esto es todo por hoy y los invitamos a visitarnos en Ciudadanos Informados ahorita. Hasta luego.
que es esta, nomás es una mano, no son... no es la Nixon señal que es esta, aquí nomás es... Saludos amigos.